Económico. Son las 8:37 minutos. Antes de continuar con los comentarios, vamos a conversar con Miguel Seara Hatton, el economista Miguel Seara Hatton, que está con nosotros. Miguel, bueno, gracias por estar por aquí con nosotros. Leía temprano algunas informaciones sobre el comportamiento del sector financiero en la República Dominicana y me pregunto si esas informaciones a su vez no están traduciendo un comportamiento de crecimiento, un comportamiento de impacto, ¿no?, del crecimiento económico. Por ejemplo, tomamos cualquier casilla, cómo ha crecido el índice de solvencia, cómo han crecido en el caso de los activos financieros, para citar un ejemplo. Los activos totales del sistema financiero ascendieron a 1.65 billones, registrando un incremento absoluto de 131.938.64 millones con relación a su nivel de diciembre. Entonces, cuando tú tomas casilla por casilla, 1.6 billones, y ve cómo creció el crédito, cómo creció el crédito para los sectores productivos, cómo ha crecido la participación de la mujer, que casi ya igual casi, ¿no? Todavía el hombre tiene más crédito que la mujer. La mujer paga más. Pero aparece ya con una participación importante. Entonces, eso solo puede registrarse en una economía que va marchando bien. ¿Qué piensas? Te tiró duro, Miguel. Bueno, yo creo que la respuesta esa tú la puedes tener en el informe que acaba de publicar el Fondo, sí, en los datos que dan, porque el Fondo lo que publica en el periódico es una literatura. No, es un resumen de lo que son los datos. Sí, pero los datos son importantes, entonces revisen los datos. Okay. Y los datos están disponibles en el mismo Banco Central. ¿Qué cosas más o menos dicen esos datos en sentido general? Bueno, dicen que confirman que estamos cayendo en una situación de insostenibilidad de la deuda. ¿Por qué? Porque no estamos generando, el Estado no está generando los suficientes recursos para pagar los intereses de la deuda pública, de la deuda total consolidada. Lo que estamos viendo es que el superávit primario, ¿qué es el superávit primario? Es, digamos, lo voy a decir de manera más intuitiva posible, es con el dinero que se pagarían los intereses de la deuda. Es la diferencia entre los ingresos menos el gasto menos los intereses. O sea, el gasto menos los intereses te da el gasto primario y a eso tú le restas los ingresos le quitas esa otra parte del gasto total menos descontado los intereses, te debe dar para pagar los intereses. Y lo que te está diciendo los datos del fondo, del documento que salió publicado, que no anexaron las cifras que están detrás, es que el gasto de intereses está subiendo de una manera exorbitante. Por ejemplo, va a ser en el 2018 el 3.4% del producto. Sin embargo, el superávit primario, el balance primario, es apenas positivo en 0.2. Es decir, que en el 2018 tendremos que endeudarnos en 3.2% del producto. 3.2% del producto serían como 120.000 millones de pesos para pagar nada más intereses. Eso es preocupante. Es decir, eso es, el Estado tendría que buscarlo para pagar intereses. Sí, números redondos. No, ¿no?, para pagar, no para amortizar capital, solo es para pagar intereses. Y cuando tú ves, ¿y eso prevé un alza de la tasa de interés, no, o es si ese es el escenario que ellos publican? A mí me da un poquito más bajo, pero yo tomo yo hice un modelo para proyectar hace poco, no sé si lo vieron. Sí, lo vi. Y me da un poquito más bajo. Pero por ejemplo, a ellos le dan que a mí en el 2017... Porque ellos proyectan un incremento en la tasa de interés. Quizás. Bueno, no, y además ellos tienen más información de la que yo tengo. Sí. O sea, ellos tienen ellos están en la matica de la información. Yo tengo que inferir y que asumir una serie de cosas. Pero por ejemplo, ellos le dicen que la deuda consolidada en el Producto Interno Bruto es 51.7. A mí me daba 50. Pero proyectan que en el 2023 va a estar en 57% del producto.
Y ¿En eso, el 23. En 2023. O sea, en el 2018... 50% del PIB. Ahora, 57. Ahora está en 51.4, en el 19 estaría en 53%, números redondos, 52.6. Y terminaríamos en el 2023, que es donde termina la serie, en 57%, 56.7%. Entonces, eso te está diciendo que no hay una tendencia a la convergencia. Además te dice que el déficit del gobierno central, el balance del sector público es deficitario, el balance del gobierno central se mantiene deficitario. En 2017, que yo lo calculaba mucho más bajo, alrededor de 2.8, al Fondo Monetario Internacional le da 3.2% del producto. Eso significa, ahí son como 35.000, serían como 100 y tantos mil millones de pesos. Esos son los datos que están sacando el fondo que sacó ayer. Lo único que no publicaron, una literatura un poco polite, un poco complaciente, un poco suave, ¿no? Muy diplomática, pero uno ve los números y ya se despeja todas las dudas. Miguel, se supone que si ellos hacen una evaluación y emiten consideraciones conclusorias de lo que es esos datos que tienen, tendrían que expresarlo de esa manera. Y entonces dice el fondo, leo textualmente el documento, en cuanto a los riesgos de la economía, dice el fondo, los principales riesgos para la economía dominicana se derivan de los precios mundiales del petróleo, condiciones financieras en el mundo más restrictivas de lo previsto y una demanda externa más débil de lo esperado. Es decir, el panorama tétrico que tú pones ahí, aparentemente, según las conclusiones de lo que son riesgos que dicen ellos que hay. Sí, no, es que esos riesgos son reales. O sea, efectivamente hay una situación de una política, un ambiente proteccionista. No sabemos qué va a pasar, pero luciría que hay un ambiente creciente con la política de Trump. Imagínense ustedes que Trump decida poner aranceles a México o a China. Que ya eso puede romper en mil pedazos la OMC, porque rompe las reglas. Porque no hay una cosa que esté más reglamentado en el mundo que el comercio y que las reglas del comercio. Entonces eso es cierto. La amenaza del déficit fiscal en los Estados Unidos, eso va a subir las tasas de interés. Hay un problema de crédito. Y el tercer problema, la inflación allá, la demanda interna, la demanda externa puede contraerse. Pero sin embargo, ellos te dicen que la reforma financiera es fundamental, o sea, más adelante. Lo están diciendo hace tiempo eso. Y te dice, sí, pero ahora es cierto, pero cada día los números, si tú comparas estos números con lo que presentaron en la revisión cuarta anterior, tú te das cuenta que está peor. O sea, los números están cada vez más complicados. Pero además, hay una situación de solvencia. En la misma literatura del fondo te dice que es solvente la economía con relación a la deuda cuando el déficit primario es capaz de financiar, el saldo primario, ¿no? Lo que hablaba hace un momento, el dinero, de donde sale el dinero para pagar los intereses. Lo estoy diciendo de una manera intuitiva, ¿no? Tiene que ser, o sea, la economía tiene que ser capaz de generar los recursos para pagar los intereses. Y resulta que lo que tú ves aquí es que no hay un superávit primario, al contrario. Nos endeudamos para hay pagar un los déficit intereses. primario. ¿Tú eres partidario de más impuestos y de que, como dice el fondo, se quiten todas las exenciones? No, no. Yo lo primero que he dicho es que tiene que haber un proceso. O sea, si hemos hecho alrededor de 16 o 17 ajustes tributarios desde el año 2005, más o menos. Y la presión tributaria no aumenta. Yo creo que es un ejercicio de ignorancia o una necedad querer insistir en lo mismo si no se resuelve el problema que está generando que, a pesar de las medidas impositivas que se toman, la presión fiscal no aumenta. Y yo creo que el origen del problema está en la calidad del gasto. José. Si no se resuelve el problema de la calidad del gasto, no los impuestos, por más tasas o ampliar la base que tú pongas, difícilmente vas a cobrar más impuestos. Antes de la pregunta que yo tenía preparada aquí, ¿cuánto tomamos en préstamos internacionales por año? ¿Cuál es el promedio? El componente, en porcentaje lo tengo aquí en porcentaje del producto, no me acuerdo el número, pero es como el 37% del Producto Interno Bruto. No, yo digo por año. ¿Por año? Por año. ¿Cuánto tomamos prestado por año?
Por año como 2.500, 2.600, 700, depende, porque ha ido subiendo. ¿Y cuánto estamos pagando por año de intereses y capital? Más o menos eso mismo. Sí, más o menos, porque lo que estamos endeudándonos mucho más o sea, estamos cubriendo capital y cubriendo intereses. O sea que si nosotros paramos el endeudamiento por 10 años, pudiéramos encontrar un nivel sostenible del manejo de la deuda. No es tan sencillo así. Bueno, porque tendríamos que tomar otras medidas. Yo quería, porque paralelamente a eso, el Banco Central dice que tiene reservas internacionales por un monto de 6.500 millones de dólares, que no hay escasez de divisas. Sin embargo, nosotros estamos viendo cotizaciones del dólar por encima del 58%. De 58 pesos. De 58 pesos por un dólar. Me gustaría saber si usted tiene una razón por la cual, aunque todos los principios de año son un poco difíciles para el tema de la divisa, de la tasa de cambio, si ustedes tienen alguna razón por la cual el dólar se está cotizando tan alto con relación al peso. Dijiste no, pero 48. 48. Lo que pasa es que yo le puse a ustedes en el chat que en eBay y en Amazon estaban calculando la tasa hasta 51. Sí, pero aquí son 40 y pico. ¿Cuál es el pico? ¿Cuál es el pico? 48.7. ¿Cuál sería la razón? Mira, la coyuntura, lo que yo he escuchado, como tú y como hemos escuchado todos, a los empresarios que se están quejando porque no hay efectivo, no hay dólares para comprar, no hay una gran escasez de dólares. Eso es lo que ellos dicen. Tú puedes decir, bueno, las causas coyunturales yo no las conozco. Sí veo que hay una tendencia de la economía dominicana a generar cada vez menos dólares porque se está cayendo la proporción de las exportaciones en el producto, ¿no? Entonces tú estás cada vez requiriendo más deuda externa o inversión extranjera directa para poder cubrir esa diferencia. ¿Y las remesas y el turismo? Bueno, las remesas, bienes y servicios, los bienes están cayendo, afortunadamente los servicios se están manteniendo. Sí. Julio, sí. Usted hablaba de calidad de gasto. Y bueno, es una frase, es una palabra recurrente, sobre todo cuando se le demanda de manera justa al gobierno tener más criterios cuando gasta el dinero que es de todos. Pero entonces la pregunta va en dos sentidos. Primero, ¿hasta qué punto el FMI ha reclamado al gobierno mejor ajustarse a sí mismo que nuevos impuestos? Y si nos puede allanar, cuando usted habla de calidad del gasto, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, primero, calidad de gasto es gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. ¿Y quién determina eso? No, perfectamente. ¿Cuáles son las necesidades de la población? Mejor salud, mejor educación, mejores servicios públicos. Eso se puede medir. Seguridad ciudadana. O sea, hay mediciones y hay ejercicios ya hechos, ¿no? Por ejemplo, Oxfam hizo un ejercicio de cómo gastar mejor. Yo mismo en la campaña del 2016. Pero eso no le quita mérito al estudio, Julio. Que quede en Danilo y que confíe en Danilo. Debo decir algo ahí con eso. Yo creo que con Oxfam, ha hecho un gran trabajo en el mundo. De apoyo y solidaridad, que haya habido unas personas que se hayan comportado inadecuadamente. Estamos hablando de 20.000 o 20.000 cooperantes, una cantidad enorme de recursos que han movido humanos, ¿no? Materiales en todo el mundo y han hecho una buena labor. Y hay buenos trabajos de estudios, que haya habido un sinvergüenza, bueno. Lamentablemente, el error estuvo quizás en no haber actuado a tiempo. Pero bueno. No, que te decía que Oxfam dice que el 65.66% del país confía en Danilo. No he visto ese número. En el Caribe de hoy, primera plana. No he visto ese número. Lo voy a enseñar a mí. Préstame el Caribe. No tiene que estar leyendo todos los medios. Sigamos con la calidad del gasto. Eso me parece, no lo he visto eso. Pero mira. Eso tiene que leer todos los medios todos los días, por Dios. Ahora, Miguel.
No, discúlpame, vamos a terminar con la calidad del gasto. Oxfam determina que en botella, corrupción, entidades que sobran, gasto, etcétera, se podía disponer el 2.9%. Ahí está el INESPRE, por ejemplo, ¿verdad? Sí, podría ser. No estamos hablando de reducir el nivel de gasto. No, pero eso... Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando... Bueno, y nosotros en el PRM hicimos un cálculo, hicimos una revisión de 6.000 líneas de gasto, una por una obsesivamente. Y lo único que nos faltó analizar fue educación, salud y la Junta Central Electoral. Y lo hicimos para el 2016. A nosotros nos dio en ese momento como 75.000 millones de pesos. Estoy hablando del 2015. Que se ahorraría. Que había disponibilidad de gastar mejor. Okay. Hicimos una revisión con un algoritmo que nos identificaba dónde había problemas. Y por eso te está diciendo... ¿Y yo puedo tener acceso a ese algoritmo? Sí, claro. Eso ¿Cómo lo podemos ver? Ahorita nos damos, yo te doy y te mando la información, eso no es problema, eso se publicó en la campaña. Entonces, el punto era que hay mucha gente que está midiendo. El Fondo Monetario Internacional dice que a nivel mundial en soborno se pierde el 2% del producto. O sea, y tú coges diferentes mediciones que hay ya en este país, te dice que están de alrededor del 2.5 al 3%. Al Producto Interno Bruto de hoy estamos hablando de 120.000 millones de pesos. Eso es disponibilidad de recursos que se puede gastar mejor. La corrupción, ¿no? Los sobreprecios, lo ISO, etcétera, todo eso es malgastar en la economía dominicana. Sí, entonces, pero te termino con esta idea. ¿Qué significa gastar mejor? Gastar mejor. Entonces, lo que se está planteando no es reducir el nivel de gasto. No, sino gastar donde se necesita. Exacto. Y dejar de gastar donde no se necesita. Una botella en Nueva York, una botella en ningún lado, no se necesita. Sin embargo, nosotros necesitamos seguridad, un policía, necesitamos mejor pagado, un policía servicios de salud adecuados para la población. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, Miguel, el director de presupuesto, Miguel, lo veo te mandé en por WhatsApp lo de Oxfam, que dice que Danilo tiene 65.88%. Lo que pasa es que Eury solo lee... Te lo mandé. Señor Sara, lo que pasa es que Eury solo leyó ese párrafo. Ay, mi madre. O sea, que Oxfam lo que indaga es correcto, independientemente del escándalo en el que esté. Que tiene 2.9, que hay un despilfarro equivalente a 2.9%. Pero tú reconoces que dice que tiene 65.88%. Estamos hablando de la economía. Si Danilo no se va a reelegir, puede corregir esa distorsión. El director de presupuesto, participando en un evento, hace un planteamiento parecido al que tú estás planteando en cierto sentido. Es decir, ellos hablan de la necesidad de una reestructuración del Estado Dominicano. Incluso lo vi en una declaraciones que aparece en el día de hoy. Reestructurar el Estado Dominicano o el Estado para convertirlo en un instrumento de búsqueda de solución de los problemas de la sociedad dominicana. Nosotros hablamos de cómo se ha expandido el Estado, cómo hemos creado una burocracia que le cuesta muchísimo dinero a la sociedad, mientras que... Esa burocracia que permite que la profesora de San Juan, del PRM... No es de San Juan, es de... ¿De dónde es? Bejucal, en la provincia La Vega. Oye, entonces esa es la que permite que esa distraiga a la sociedad en detalles. Es un detalle, ¿verdad? Y tú lo estabas defendiendo, y eso no se defiende. La señora era directora, cobra sin trabajar, es la directora de la escuela. No, si es directora. Pero ese no es malo. Pero ella trabaja en el ministerio, donde ella no trabaja en la Junta Distrital. Oye, si es directora, nosotros decimos que como... Ok, pero vámonos con la pregunta. Mi pregunta, Miguel, es ¿por qué si gente del gobierno lo entiende, el gobierno no termina de tomar la decisión? Porque tendría más recursos para disponer en donde hay más problemas. Mira, yo te voy a decir, yo no sé, yo no puedo decir por qué el gobierno no decide o decide. Yo te puedo decir una estrategia para poder enfrentar el problema fiscal de mediano plazo. Yo no estoy de acuerdo con la posición del fondo de aumentar más impuestos en este momento. ¿Tú no estás de acuerdo? Sin embargo, yo propongo 5 cosas. ¿Cuáles? Proponemos 5. ¿Cuáles? 1, primero, enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad para legitimar poder cobrar impuestos. No es verdad que en el ambiente que hay en este país, con todas las mediciones internacionales indicando un deterioro de la institucionalidad de la corrupción y de la falta de independencia del Poder Judicial, se puede poner un chele más de impuestos. Entonces eso es lo primero. O sea, cambiar Segundo, mejorar la calidad del gasto.
gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. Eso es medible, eso es perfectamente calculable. No estoy hablando de, si no, eso se coge un trabajo de 1, 2, 3 meses, haciendo una medición y se puede establecer. Tercero, que el crecimiento del gasto público sea menor al crecimiento de los ingresos tributarios. Eso puede determinar que en el 2024 se elimine el déficit. Vayamos a una conversación. No estoy hablando de bajar el nivel de gasto, es el ritmo de crecimiento del gasto, para que en un periodo de 6, 7 años se cierre esa brecha. Cuarto, establecer los criterios para el endeudamiento, criterios objetivos y medibles. ¿Para qué sirve el gasto público? Eso se puede perfectamente identificar, eso no hay que hacer, eso no es lo que yo creo, sino yo hago un algoritmo y lo establezco. Claro, puede haber excepciones, por ejemplo, una catástrofe nacional, que tú puedes decir, bueno, no financio gasto corriente, excepto que ocurra una catástrofe nacional, un huracán natural, una destrucción de... Y finalmente, si se cumplen esas 4 cosas, entonces me planteo el problema del pacto fiscal. ¿Cuánto efectivamente necesita el Estado? Pablo. Miguel, lo primero, públicamente decir que siempre lamenté que se perdiera el técnico de desarrollo, de los informes de desarrollo humano, pero al mismo tiempo saludé tu decisión de dar el paso al frente con posición. Yo sigo haciendo investigación académica, estoy trabajando en un libro nuevo. Claro que sí. Sí, pero has dado un paso y mejor que está en política, que creo importante, porque los grandes cambios no se hacen solamente con un gran informe y una gran investigación, porque, y ahí voy, está el aspecto político. Esto tú lo planteas, maravilloso. ¿Quién puede eso que tú acabas de plantear? Creo que todos estamos de acuerdo con eso, que hay una... Hoy en este programa acaba de pasar una cosa vergonzosa. Una señora llama y el argumento que ella tiene para disfrutar de un salario es que hay una gente del gobierno que tiene lo mismo. Sí. Así, pero públicamente, no es... Eso lo confirmó el Ministerio de Educación y no ha pasado nada. O sea, bueno, ¿a dónde voy? Ya en términos políticos, ¿no hay de tu parte un convencimiento a Luis Abinader para que haya un acercamiento del PRM al presidente Medina, para que haya acuerdos políticos que favorezcan realizar esto? Porque esto tú lo sabes mucho mejor que yo, que no es tan simple como proponérselo a un gobierno que sea lógico, beneficioso para el país a mediano o largo plazo, pero todo esto tiene un costo político, para eso se hacen grandes acuerdos. ¿Existe la posibilidad de un entendimiento, siguiendo haciendo oposición, todo eso, pero para hacer viable esto, el costo político inmediato, un poco pensar en el país más allá del PLD, pensar en el PLD y el PRM y el PRM? ¿Cómo tú ves esa posibilidad en plano ya político? Bueno, yo pienso que para tú ser eficiente en tu casa no tienes que contar con el vecino. Claro, tiene todo. Hay una racionalidad mínima, y lo que hemos roto es toda la racionalidad. Entonces, el Estado, para yo poder creer en el Estado tiene que dar señales de que es serio y que es creíble. Claro. ¿Entiendes? Y que los recursos adicionales que se van a darle, que se van a capturar, no se van a diluir. Entonces yo creo que el Estado lo primero que tiene que dar es una señal clara de que está dispuesto a eficientizar. Hay formas de hacerlo. El Estado puede perfectamente, ahora mismo, eso es lo que yo decía, llamar a un grupo de gente, profesionales de la economía o de otra disciplina, y decirle, vamos a revisar, vamos a darle toda la información, y tiene un plazo de 3 meses de hacerme una propuesta de eficiencia de gasto. Lo que pasa es que estás en la economía, yo te estoy llevando al plano político. Bueno, llevar esto que apoyamos, saludamos, al plano político significa conversaciones, diálogo, el entendimiento de ese vecino con el otro. Bueno, vecino. Yo creo que en el caso de Luis ha planteado haciendo un acuerdo, una propuesta, pero creo que el Estado debe dar señales de que está dispuesto, porque hasta ahora el Estado no lo ha hecho. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, y esto es tan simple, técnicamente es tan simple, que lo pueden hacer. Políticamente... Bueno, el problema es que si no lo hace, entonces vamos derecho a una colisión. Claro. O sea, la alternativa, ya estamos en un punto que vamos en dirección de colisión. Y la colisión es un ajuste de mercado. Y nadie quiere un ajuste de mercado. No, y se lo ha aconsejado todo el mundo al gobierno. Vamos a agradecer a Miguel Seara Hatton que nos dedicara a esta conversación.
Después vamos a volver a hablar del tema de los empleos. Si no se aprende, si no aprendemos por la razón, aprenderemos por la catástrofe. Pero claro que sí. Sobre todo porque los dos pensamos igual. Como la guerrita a mí. Hay un respeto. No, porque los dos pensamos igual. Confiamos en Ospan. ¡Cambio fuera!